Ellos no maquillan para la vida. Maquillan para la despedida. En ese silencio cercano, algunos cuerpos abren los ojos. No es imaginación. Es el último encargo. Fue en 2011, cuando yo todavía trabajaba en una funeraria pequeña cerca del periférico de Saltillo. No era un lugar de lujo, pero tenía lo necesario: el cuarto de preparación, el aire acondicionado que nunca enfriaba parejo, el espejo manchado por años de vapor y la mesa de acero donde aprendí a no pensar en personas, sino en trabajo. A mí me decían maquillador, aunque el nombre correcto era otro. Yo era el que dejaba a los difuntos presentables. Eso suena bonito hasta que te toca hacerlo de madrugada, con el teléfono vibrando por familiares que no saben qué pedir porque les da vergüenza decirlo, que se vea como antes, que no parezca cansado, que no se note lo que pasó. Aquella noche llegó un cuerpo sin velación previa. Lo trajeron dos hombres que no parecían dolidos, parecían apurados. No pidieron café, no preguntaron por el trámite, no se quedaron a firmar con calma. Uno de ellos dejó una bolsa con productos nuevos, base, corrector, polvo, hasta un fijador importado, como si supiera exactamente lo que yo iba a necesitar. También me entregaron una foto impresa en tamaño carta. Así, dijo el que mandaba, y señaló la cara de la foto. Que quede así. No fue una petición rara, la gente siempre trae referencias. Lo raro fue que esa cara no se parecía a la del cuerpo. Ni en la forma de la mandíbula, ni en la distancia de los ojos, ni en la frente. El difunto era más ancho, más tosco, con un gesto endurecido incluso en reposo. La foto mostraba a alguien más fino, casi juvenil, con una cicatriz pequeña en la ceja izquierda. Yo les expliqué, con la voz más profesional que pude, que el maquillaje no cambia huesos, que uno puede corregir tonos, disimular marcas, suavizar rasgos, pero no convertir a alguien en otro. El hombre me miró como si yo fuera lento, como si eso lo retrasara. Hazlo, repitió, sin levantar la voz. Te lo estamos pagando. Y pagaron. En efectivo, sin contar billetes frente a mí, como si el dinero no costara. Cuando se fueron, me quedé solo con la foto sobre el mostrador. La miré varias veces, buscando lógica. A veces una familia trae una foto vieja o una foto con filtro y de ahí nace la confusión. Pero esto era distinto, la foto parecía reciente, hasta el papel era nuevo. Le di vuelta. En la parte de atrás había un nombre escrito con pluma negra, Daniel R. y una fecha, 9 de julio de 2011. Fui al expediente del cuerpo. El ingreso decía otro nombre. No lo escribo aquí por respeto, pero no coincidía. El personal de traslado lo había registrado con datos incompletos, pendiente de identificación oficial. Eso también pasa, aunque no debería. Me lavé las manos por costumbre, preparé mis herramientas y empecé. Limpiar, hidratar, neutralizar tonos, peinar, cubrir pequeñas irregularidades con productos especiales. Todo mecánico. Si piensas demasiado, te tiemblan los dedos. A la mitad del trabajo, algo empezó a incomodarme, no por lo que veía, sino por lo que no cuadraba. La bolsa de cosméticos era demasiado específica, corrector de alta cobertura en el tono exacto de la foto, cera de modelado, un lápiz para ceja del mismo color. Como si alguien ya hubiera planeado el resultado, como si yo fuera solo el último paso. Trabajé la ceja izquierda con cuidado, marcando una cicatriz falsa, apenas un relieve mínimo. Luego afiné el puente de la nariz con sombras suaves. Ajusté la línea de la boca. Peiné el cabello para que cayera parecido al de la foto. Pasé más de una hora en detalles que casi nadie nota, porque lo que me estaban pidiendo no era presentable, era parecido. Y entonces ocurrió lo primero. Mientras difuminaba el corrector bajo los ojos, sentí un cambio en la piel, como cuando el aire acondicionado se apaga y el cuarto deja de sonar. No fue un ruido, fue ausencia. Me detuve. Miré el pecho, inmóvil. Miré la garganta, inmóvil. Lo normal. Pero cuando volteé a la mesa para tomar el polvo traslúcido, vi el reflejo en el espejo, y te juro que por un segundo el reflejo no era el mismo. La cara, ya maquillada, me devolvió una mirada distinta, con los ojos apenas entreabiertos, como si estuviera despertando sin querer. Me giré de golpe, y todo estaba igual. Ojos cerrados, párpados quietos, postura sin cambios. Me quedé helado, con el frasco en la mano.
Me convencí de que fue cansancio, de que el espejo, con esa mancha central, distorsionaba. Seguí. Lo segundo ocurrió al final. Cuando ya había terminado, cuando el peinado estaba listo y la piel se veía pareja, tomé la foto para comparar. Te lo digo con vergüenza, me sentí orgulloso del trabajo, porque se parecía demasiado. En la foto, el tal Daniel tenía una mirada tranquila, una expresión que no era de pelea, era de oficina, de alguien que pide permiso, que dice con cuidado. Y en la mesa, yo había logrado eso, como si hubiera borrado la historia del cuerpo y hubiera escrito otra encima. Puse la foto junto a la cabeza para una última revisión y noté un detalle. En la foto, la cicatriz estaba en la ceja izquierda, sí, pero el cabello estaba peinado hacia el lado contrario. Volví a mirar el cuerpo. El cabello del difunto, que yo había peinado según la foto, se había movido, como si alguien lo hubiera acomodado en el sentido real del crecimiento. No era un cambio grande. Era el tipo de detalle que solo nota a alguien que lleva años observando cabezas. Pero estaba ahí. Yo no lo toqué. Nadie entró. La puerta del cuarto tenía seguro. Y aún así, el peinado se corrigió solo, como si el cuerpo quisiera parecerse a sí mismo, no a la máscara que yo le había puesto. Traté de mantener la calma, repetí el peinado, fijé con spray, revisé otra vez. Entonces, desde la parte baja de la mesa, escuché un sonido mínimo, como una respiración cortada, una expulsión de aire que no correspondía a nada. Me incliné, revisé, y en ese instante el difunto abrió un ojo. No fue de golpe. Fue lento, apenas una rendija húmeda, como si la piel recordara cómo hacerlo. El ojo no me miró a mí. Miró la foto. Yo retrocedí hasta chocar con el lavamanos. No grité. No me salió. Me quedé con la garganta apretada, esperando que pasara algo más. El ojo se cerró otra vez. El cuarto volvió a tener ese zumbido de siempre, como si alguien hubiera encendido de nuevo el mundo. Salí a la oficina con las manos temblando y revisé los papeles. Ahí fue cuando el horror cambió de forma. El registro del ingreso había sido actualizado sin que yo lo notara. Donde antes estaba el nombre del difunto, ahora decía Daniel R. con la misma fecha de la foto. Y en el espacio de observaciones, una frase corta, escrita con la letra de alguien de administración, identificación confirmada por familia. Yo fui con el encargado. Le reclamé que eso no se hace así, que había un error, que ese nombre no correspondía. Él me miró con cara de sueño y me mostró algo en su celular, una foto enviada por mensaje, la misma cara que yo acababa de fabricar, con el texto ya quedó. Esa noche entendí una cosa que me enfermó el estómago, no me contrataron para maquillar, me contrataron para cambiar una identidad. Para que el que velara no fuera él, sino otro. Para cerrar un expediente, para abrir otro, para que alguien pudiera caminar por la calle usando un nombre limpio. Yo renuncié a la semana, sin drama, sin explicación. Inventé un problema familiar. Dejé la ciudad un tiempo. Intenté olvidar. Pero el último golpe llegó meses después, ya en otra funeraria, en otra esquina, con otro uniforme. Me entregaron un ingreso sin foto, un servicio sencillo. Al abrir la carpeta, se me cayó el café de las manos. En la hoja de identificación venía una imagen pegada con engrudo, una foto reciente, impresa en tamaño carta. Era mi cara. No una foto vieja. Una foto tomada en algún lugar donde yo no recordaba haber estado. Y atrás, con pluma negra, un nombre que no era el mío y una fecha del día siguiente. Desde entonces, cada vez que tomo una brocha, lo hago con una regla que nadie me enseñó. No intento mejorar un rostro, no intento corregirlo demasiado, no intento convertirlo en otra cosa. Porque aprendí que hay trabajos que no solo maquillan, también borran, y cuando borra suficiente, a veces el mundo decide borrarte a ti. El formón me contestó. La primera vez que vi el bidón gris con la etiqueta mal puesta pensé que era otro de esos mejoradores que venden a funerarias para que el trabajo salga rápido y limpio. Yo llevo años maquillando difuntos, y uno aprende a reconocer el olor de cada cosa, el alcohol que seca, la crema que engaña la piel, el desinfectante que tapa lo que nadie quiere oler. Pero esto era distinto. No olía fuerte, ni dulce, ni agresivo. Olía quieto.
como si el aire, en vez de moverse, se quedara detenido a la mitad del pecho. Fue en 2019, en una funeraria vieja pegada a la carretera, en un municipio donde la humedad se mete por las ventanas aunque estén cerradas. El dueño, don Efrén, llegó con esa urgencia de quien quiere ahorrar tiempo y dinero en el mismo movimiento. Me dijo que un proveedor de la capital le había ofrecido una sustancia para conservar mejor los cuerpos, que supuestamente dejaba la piel más presentable y reducía las fugas y el mal color. No le pregunté demasiado. Aquí la gente pregunta poco cuando el negocio aprieta. Yo era el que entraba al cuarto de preparación, el que cerraba la puerta, el que se quedaba solo con la lámpara blanca y el zumbido del extractor. Mi compañero de turno, Luis, solo ayudaba a cargar o a traer material y se iba rápido porque le daban cosa a los muertos. Yo no. Yo siempre he visto esto como un oficio serio. Si la familia va a despedirse, yo soy el último que le da dignidad al rostro de esa persona. Ese pensamiento, por más raro que suene, me mantenía firme. La primera aplicación fue con un señor mayor, fallecido por enfermedad, sin golpes ni nada que complicara. El cuerpo llegó tarde, casi al anochecer. Don Efrén insistió en usar la sustancia nueva. Mezclamos lo que nos indicó el instructivo, una parte del líquido experimental con solución base. El texto era confuso, como si lo hubieran traducido rápido. Aún así, parecía un procedimiento normal. En cuanto abrí el recipiente, el cuarto cambió. No fue algo visible, pero lo sentí. La lámpara seguía igual, el extractor seguía igual, yo seguía igual. Y, sin embargo, el silencio se hizo más grande. Me puse guantes dobles, mascarilla, y empecé con lo de siempre, limpieza, sellado, acomodar facciones. Luego vino el líquido. Entró sin resistencia, como si el cuerpo lo hubiera estado esperando. A los minutos, la piel se tensó de una manera demasiado perfecta. No era ese estiramiento natural, era una especie de orden. Los pómulos parecían colocados con regla, los labios cerraron mejor de lo que yo había logrado. El color se emparejó, sí, pero también se volvió extraño, como si por debajo hubiera una capa nueva, una sombra fina que no era maquillaje ni era piel. Cuando me acerqué para empezar el maquillaje final, escuché un sonido bajo, parecido al goteo de una llave mal cerrada. Miré el lavabo, nada. Miré la manguera, bien. Entonces noté que el sonido venía del cuerpo, del interior, como si algo allá adentro estuviera trabajando. Me dije que era mi cabeza, que el cansancio me estaba inventando cosas. Tenía semanas durmiendo mal. En este oficio, a veces uno se lleva las caras a la casa aunque no quiera. Terminé el arreglo, salí, y esa noche todo salió bien. La familia agradeció. Don Efrén estaba feliz, ya hablaba de comprar más. El problema fue después. Al día siguiente, entré temprano a preparar otra sala. Apenas abrí la puerta del cuarto de preparación, me llegó el mismo olor quieto, como aire detenido. El bidón estaba sobre la mesa, y juro que yo lo había guardado en el gabinete. Me acerqué a revisar, la tapa estaba húmeda por fuera, como si alguien la hubiera abierto. Le pregunté a Luis y se persignó, dijo que ni loco entraba solo. Ese día trabajamos a una señora joven, fallecida en un accidente. Fue un arreglo más pesado, moretones, cortes, piel lastimada. Don Efrén volvió a insistir con el líquido, diciendo que con esto queda de lujo. Yo no quería, pero en esta chamba, si te niegas, te ven como conflictivo. Lo usamos. La reacción fue más rápida. En menos de media hora, el color se acomodó, las heridas parecieron apagarse, como si el cuerpo se defendiera del daño. Eso debería haberme alegrado, pero me dio miedo. Porque en la mesa de acero, el cuerpo no solo se veía mejor. Se veía atento. Mientras aplicaba base, sentí que alguien estaba parado detrás de mí. No una sensación romántica, no un escalofrío de película. Era esa certeza física que te obliga a girarte. Me volteé con la brocha en la mano y no había nadie. Solo el espejo del gabinete, reflejando mi cara cansada. Volví al trabajo. El extractor zumbaba. Y entonces lo escuché, clarito, como si me hablaran cerca del oído, pero sin voz, ni nombre. No lo pronunció nadie, solo apareció en el aire, como cuando recuerdas algo de golpe. Me quedé quieto. Tragué saliva. Me obligué a respirar. Busqué una explicación, el extractor, la tubería, el edificio viejo. Pero en ese cuarto, el sonido no rebota así. Yo lo sé porque paso ahí media vida. Cuando me acerqué a perfilar las cejas, vi algo que me heló la sangre, una línea fina de líquido salía del lagrimal izquierdo. No era lágrima normal,
no era sangre, no era maquillaje corrido. Era transparente, con un brillo raro, como si reflejara la luz diferente. La limpié. Volvió a salir, despacio, insistente. Me apoyé en la mesa para no temblar. Y ahí, en el metal, vi una mancha que no era de ese día. Una marca de dedos. Como si alguien hubiera presionado la superficie desde adentro del cuerpo y hubiera dejado el rastro. No una huella perfecta, sino esa presión irregular de la piel cuando toca algo frío. Me fui por agua, abrí la puerta de golpe y Luis estaba afuera con el celular. Me preguntó por qué estaba pálido. Le dije que me ayudara a mover el cuerpo un poco para acomodar el cuello. Entró, dio 2 pasos y se quedó clavado mirando. ¿La viste?, me dijo, sin entrar más. ¿Qué cosa?, señaló hacia el bidón. La tapa estaba girada, abierta apenas. Y el líquido, juro por lo que sea, se estaba moviendo dentro como si respirara. No era agitación de mesa, porque nadie lo tocaba. Era un vaivén lento, como pecho subiendo y bajando. Luis salió corriendo al pasillo. Yo cerré el bidón con fuerza, me puse encima un trapo, como si eso pudiera calmar algo. Terminé el trabajo casi en automático. La señora quedó impecable, demasiado. El rostro parecía descansado, como si la muerte hubiera sido un trámite y no un golpe. Esa noche me fui tarde. Mientras cerraba el taller, don Efrén me mostró el recibo del proveedor y un número. Me dijo que había pedido más, que le iban a mandar una versión mejorada. Yo le dije que no quería volver a usar eso. Se rió, me dijo que yo era supersticioso, que el negocio no se mueve con miedos. El tercer caso fue el que me rompió. Era un muchacho de unos 20, encontrado en un lugar feo, de esos casos que llegan sin familia al principio, solo con una orden. Cuando lo recostamos, vi que traía una pulsera de hospital todavía puesta, con un nombre y una fecha de ingreso. No me fijé bien. Me enfoqué en lo mío. Don Efrén, como si ya fuera costumbre, ordenó que usáramos el líquido. Yo le dije que no. Me dijo que era eso o me buscaba reemplazo. Lo dijo tranquilo, como quien habla de cambiar una focos. Me mordí el orgullo y lo hice. Al minuto de empezar, se apagó la lámpara del techo. No se fue la luz del edificio, porque el pasillo seguía encendido. Solo la lámpara del cuarto. El extractor siguió. Me quedé con esa luz amarilla que entra por la rendija de la puerta y con la lámpara de mano. Y ahí empezó lo peor, el teléfono de la funeraria, el que nadie usa porque casi todo entra por WhatsApp, empezó a sonar dentro del cuarto. Yo lo tenía guardado en el cajón de escritorio del pasillo, afuera. Pero sonaba ahí, sobre la mesa, al lado del cuerpo, como si siempre hubiera estado. No quise contestar. Me dije que era una falla eléctrica, una confusión. El timbre siguió, insistente. Miré el cuerpo. En la comisura de la boca, el líquido transparente volvió a salir, más abundante, y se extendió por el mentón como si buscara camino. Contesté. Por instinto. No hubo saludo. Solo se oyó una respiración lenta, muy cerca del micrófono. Luego, un sonido de líquido moviéndose, igual al del bidón. Y una frase, clara, sin emoción. No me dejes así. Colgué. Me quedé congelado. La lámpara de mano temblaba en mi mano. Miré la pulsera del muchacho para distraerme, para sostenerme en algo real. Leí el nombre. Era el nombre de mi primo. El que yo había acompañado al hospital años antes, el que me había mandado mensaje diciéndome que se sentía raro, el que después se fue a trabajar lejos y nunca volvió. En la familia lo daban por perdido, por orgullo, por pleito, por lo que sea. Pero ese nombre ahí, en esa muñeca, con esa fecha, no podía ser coincidencia. Quise arrancar la pulsera, pero estaba pegada, como sellada a la piel. Y cuando tiré, sentí una resistencia viva, como si la piel no fuera piel. Como si debajo hubiera algo que no quería soltarla. Salí del cuarto y fui directo con don Efrén. Le grité que parara con esa cosa, que ahí había algo mal. Él me vio como si yo fuera un empleado exagerado. Me dijo que no dramatizara. Esa madrugada no dormí. Me llevé el olor quieto en la ropa. En mi casa, me lavé las manos hasta lastimarme, y aún así, cuando cerraba los ojos, veía el bidón respirando. Me imaginaba el líquido entrando a la piel, acomodando todo como si la muerte fuera plastilina. Al día siguiente regresé con una idea fija, tirar el bidón, vaciarlo lejos, olvidarlo. Entré temprano. El cuarto estaba abierto. Don Efrén no estaba. Luis tampoco. La mesa de acero estaba limpia, demasiado limpia, como si nunca hubiera pasado nada.
El bidón estaba en el centro, sin etiqueta, sin marca. Y a un lado, un frasco pequeño, transparente, con una nota escrita con pluma. Versión nueva. Rinde más. No decía quién lo mandó. No decía instrucciones. Solo eso. No lo toqué. Agarré mis cosas y me fui. Ese mismo día renuncié. Don Efrén me llamó semanas después, enojado, diciendo que lo había dejado tirado. No le contesté. Tiempo después me enteré por un conocido que esa funeraria cerró de golpe. Nadie dio explicación. Se rumoró de deudas, de problemas, de cosas raras. Yo no pregunté. No quiero saber. Solo hay algo que todavía me persigue. A veces, cuando voy en el camión o cuando estoy solo, me llega ese olor quieto, como aire detenido en el pecho. Y en el fondo del oído, sin voz, aparece mi nombre, como si alguien lo dijera desde adentro de un frasco. Como si el formol, en vez de conservar cuerpos, hubiera aprendido a conservar mensajes. Maquillaje para una muerta despierta. Yo era el que arreglaba a los muertos para que las familias pudieran despedirse sin llevarse una imagen dura en la cabeza. No soy embalsamador, mi trabajo empieza cuando el cuerpo ya está preparado. Me toca lavar, peinar, cubrir, devolver un gesto tranquilo con cera, base y paciencia. La gente cree que es un oficio frío. No lo es. Uno aprende a escuchar el silencio y a respetarlo. Esto pasó en 2018, en una funeraria pequeña a las afueras de Tepic, Nayarit, en una zona donde las calles se vacían temprano y los vecinos conocen el sonido de cualquier carro que se estaciona. Era un martes, lo recuerdo porque el proveedor de cosméticos venía los miércoles y yo estaba contando lo que me faltaba cuando el recepcionista tocó la puerta del área de preparación. «Te buscan», me dijo, sin asomarse del todo, como si le diera pena interrumpir. No era raro que un familiar pidiera verme para arreglar un detalle o para suplicar que tapara una cicatriz. Pero esa vez no venía nadie con cara de llanto. Venía una mujer sola. La vi desde el marco, delgada, cabello recogido, un vestido azul oscuro sin arrugas, zapatos limpios, como si hubiera planeado ese momento con anticipación. Traía una bolsita de plástico con cosas dentro y un sobremanila bajo el brazo. No parecía enferma, ni cansada. Solo, decidida. Tenía los ojos muy abiertos, pero no por miedo. Por urgencia. Pidió hablar conmigo, con el que maquilla. La pasé a un cuartito de visitas. Ahí siempre huele a café viejo y desinfectante. Se sentó recta, sin apoyar la espalda. No vengo por nadie, dijo. Vengo por mí. Yo sonreí por educación, creyendo que era un mal chiste o una petición rara para una sesión de fotos. Ella no sonrió. Quiero que me maquilles para mi entierro. Me reí con nervios, porque no sabía qué otra cosa hacer. Señora, eso no se hace así. Abrió el sobremanila y lo empujó hacia mí. Era un folder con copias, identificación, acta de nacimiento, un papel médico con un diagnóstico que no leí completo y algo que sí me heló el estómago, un formato de la funeraria, de esos que la gente firma cuando autoriza un servicio. Estaba lleno. Con su nombre. Con su firma. Con un anticipo pagado. Ya está todo, dijo. Nada más falta esto. La miré y lo primero que pensé fue que estaba metida en un problema feo, de esos que la gente no denuncia. Quizá alguien la obligaba. Quizá estaba escapando. Quise preguntarle si estaba en peligro, pero algo en su tono me frenó. No era una víctima pidiendo ayuda. Era alguien cumpliendo una tarea. ¿Por qué? Le pregunté. Su respuesta fue tan tranquila que me descolocó. Porque ya no estoy aquí. Mi cuerpo sí, pero yo ya me fui. Se señaló el pecho con 2 dedos, como indicando un lugar exacto. No siento nada, continuó. Camino, hablo, hago lo necesario. Pero mí, lo que soy, ya no está. Me quedé como una casa con las luces prendidas. Quise decirle que necesitaba un psicólogo, que debía ir al hospital, que no era normal. Pero he trabajado años viendo cómo la mente hace cosas raras con el dolor y no quise ser el tipo que se burla de alguien al borde de algo. Mira, dije, yo no maquillo gente viva. Es una regla por respeto, por ética. Además, ¿qué quiere? ¿Una prueba? ¿Un simulacro?
Sacó de la bolsa una pequeña caja de cartón, de las que usan para guardar joyería. La abrió. Dentro venía un par de aretes sencillos y un labial casi nuevo. Luego sacó una foto doblada, ella en una sala, sonriendo junto a un hombre mayor. En la esquina alguien había escrito con pluma, para que me veas bonita. No dejes que me dejen mal. Mi papá, dijo. Él no se va a poder quedar mucho tiempo en la sala cuando pase. Quiero que, cuando me mire, no tenga que aguantar. Quiero que sea rápido, como un parpadeo. Yo ya hice todo lo demás. Ya pagué. Ya dejé instrucciones. La idea era absurda, pero su motivación sonaba real. No hablaba de fantasmas ni de cosas raras, hablaba de un padre y de una despedida. Eso me rompió la defensa. Aún así, le dije que no. Entonces hizo algo que todavía, cuando lo recuerdo, me deja la garganta apretada, me miró con una calma seca y preguntó: ¿cuánto tiempo crees que tarda la gente en notar que algo está mal en un cuerpo si el cuerpo sigue caminando? No supe contestar. Me quedé mirándola como se mira a alguien que acaba de decir una frase peligrosa. Yo ya lo noté, añadió. Nadie más. Por eso vine contigo. Tú sí ves cuando algo no está. Ahí, por primera vez, sentí que la conversación se iba a un lugar que no me gustaba. No era una mujer triste pidiendo un favor. Era alguien convencida de que su final era un trámite. Le pedí su nombre. Me lo dijo. Le pedí un número de contacto. Me lo dio. Le pedí que esperara en la recepción, que iba a hablar con el encargado. El encargado, un tipo que solo piensa en ventas y permisos, me dijo lo obvio: si trae papeles, si pagó, atiéndela. Yo le dije que estaba viva. Él se encogió de hombros: no es nuestro problema si la señora tiene ideas raras. Tú solo haz tu chamba. Volví a verla y le expliqué que solo podía hacerle un maquillaje discreto, algo sobrio, para una sesión, sin uniforme funerario, sin nada que se prestara a interpretaciones. Ella aceptó de inmediato, como si eso fuera suficiente. La pasé al área de preparación, donde nadie ajeno entra. Ahí el ambiente cambia, luz blanca, metal, todo limpio, todo ordenado. La senté frente al espejo grande. En ese espejo yo he visto de todo: madres besando frentes frías, hijos pidiendo perdón, esposas arreglando el cabello por última vez. Pero nunca a alguien vivo, pidiéndome que lo dejara listo para no volver. Empecé con lo básico: hidratante, corrector suave, base ligera. Ella no pestañeaba casi. Cuando le pedí que cerrara los ojos para aplicar sombra, lo hizo sin tensión, como si se desconectara a voluntad. ¿Tienes familia?, le pregunté, tratando de traerla a tierra. Tuve, respondió. Luego me quedé. Esa palabra me incomodó. No pregunté más. Mientras delineaba sus cejas, noté una cosa rara: su piel estaba tibia, normal, pero su cara no reflejaba microgestos. No sé cómo explicarlo. Cuando uno habla, aunque mienta, los músculos traicionan un poco. Con ella no pasaba. Era como maquillar una máscara bien hecha. Me pidió que no la dejara muy viva, que la dejara serena. Me quedé congelado con la brocha en el aire. ¿Cómo se maquilla a alguien para que se vea menos viva sin hacerla ver enferma? Ese encargo era una trampa. Le puse rubor mínimo, labios en tono natural, pestañas sin exagerar. Peiné su cabello con una raya limpia, le fijé algunos pelitos con spray. Al final, se veía bien. Demasiado bien para la petición que me había hecho. ¿Así?, pregunté. Se miró un rato. No con vanidad. Con evaluación. Falta, dijo. Falta lo de los ojos. Me acerqué pensando que se refería al rímel. No, aclaró. Lo de cuando ya no hay nadie adentro. Sentí un escalofrío. Me aparté un paso. Eso no lo puedo hacer, le dije, ya sin suavidad. Yo no puedo quitarte eso. Ella se levantó despacio y metió la mano en su bolsa. Pensé cualquier cosa. Un frasco, una nota, algo. Sacó un recibo, la última parte del pago, fechado para el día siguiente, con una hora marcada. Mañana vengo por lo demás, dijo. Solo quería que supieras cómo quiero verme. Para que no te sorprendas. ¿Te vas a matar? Se me salió, directo.
Por primera vez, sus ojos se movieron distinto, como si algo humano se asomara, un fastidio leve, una sombra de cansancio. No digas eso, respondió. Ya está decidido desde antes. Yo solo estoy cumpliendo. Guardó todo, acomodó su sobre y se acercó al espejo una última vez. Se tocó la mejilla con la yema del dedo, como comprobando que existía. Antes de salir, se inclinó hacia mí y dijo en voz baja, sin drama. Si mañana me ves entrar y no te saludo, no me lo tomes personal. A veces el cuerpo olvida. Se fue. Esa noche no pude dormir. Pensaba en su frase, en lo de los ojos, en el recibo con la hora. A la mañana siguiente llegué temprano, con la idea de llamar a alguien, de advertir, de hacer algo sin meterme en problemas. Me repetía que quizá era puro teatro, un trastorno, una forma de llamar la atención. A media tarde, el recepcionista me marcó al área. Oye, ¿conoces a una tal? Dijo su nombre. Ya llegó. Me asomé por una rendija de la puerta del pasillo. La vi de espaldas, en la recepción, con el mismo vestido azul, la misma bolsa, el mismo sobre. Estaba parada frente al mostrador como si esperara turno para un trámite. El recepcionista le hablaba. Ella no respondía. Solo miraba fijo hacia el pasillo donde yo estaba. No hizo un gesto. No levantó la mano. No saludó. Y entonces recordé lo que me dijo, a veces el cuerpo olvida. Se me fue el aire. Me temblaron las manos. Quise salir, decirle algo, frenarla, sacarla de ahí. Pero mis piernas no reaccionaron. El encargado pasó junto a mí y soltó, rápido. Ya está, llévatela al área. Dice que viene por su servicio. Su servicio. Como si fuera un paquete. Yo abrí la puerta del área de preparación y me quedé esperando, con la luz encendida y el olor limpio pegándose en la garganta. Ella caminó hacia mí con pasos normales. Al cruzar el umbral, volteó la cara apenas y vi el maquillaje de ayer intacto, perfecto, como si no hubiera dormido, como si no hubiera llorado, como si el tiempo no le hubiera tocado la piel. Se sentó frente al espejo, exacta, como si estuviera repitiendo una escena. Me extendió el sobre sin mirarme. Adentro venía una hoja nueva, escrita a mano. No era una despedida. No era una carta. Era una lista de detalles, aretes, labial, peinado. Al final, una línea sola. No me hagas ver como si fuera a despertar. Levanté la vista hacia el reflejo. Ella tenía los ojos abiertos, clavados en el espejo. Y por un segundo, lo juro, sentí que el reflejo me miraba a mí, pero ella no. Como si el vidrio estuviera mostrando a alguien más. Yo tragué saliva y en ese momento entendí lo peor, no era que ella quisiera un maquillaje para morir. Era que necesitaba verse lista, porque, de alguna manera, ya había empezado a irse. Y yo, con mis brochas, estaba ayudando a cerrar la puerta. Belleza bajo contrato. Yo no era maquillador de muertos cuando entré. En la nómina decía técnico de tanatoestética, como si cambiarle el nombre le quitara el peso. Pero el peso estaba ahí desde la primera noche, el olor limpio de químicos, el zumbido constante de los refrigeradores, la luz blanca que no perdona, y ese silencio que se te mete en la cabeza hasta que empiezas a escuchar cosas que no están. Fue en 2019, en una funeraria grande a las afueras de Guadalajara, de esas que tienen sala premium, cafetería, pantallas para fotos y un cuarto aparte para preparación estética. Ahí trabajaba yo, turno nocturno casi siempre, porque a esa hora la familia no anda rondando y uno puede concentrarse. Yo me creía fuerte. Ya había visto accidentes, ahogados, gente que llega sin nombre. Lo que no me había tocado era alguien que viniera con exigencias. La llamada entró cerca del cambio de turno. El coordinador me dijo que venía un caso mediático y que me mantuviera sereno. No me dijo el nombre por teléfono, pero en cuanto vi la carroza estacionarse y a dos tipos con radio, supe que no era un servicio normal. La bajaron como si todavía estuviera en un set. No era una exageración, venía cubierta con una sábana, pero debajo se notaba el volumen de un peinado armado, y junto al cuerpo traían una maleta rígida con ruedas, como la que usan los maquillistas en eventos.
El encargado de recepción, con esa voz de no hagas preguntas, me soltó. La familia pagó paquete completo. Quieren presentación impecable. Sin fallas. Y hay una cláusula. Una cláusula. Esa palabra me dio mala espina. La funeraria siempre se cuida de demandas, pero cláusula para un maquillaje. Me dejaron la carpeta del servicio en la mesa del área de preparación. Había copias de identificaciones, un contrato de confidencialidad y, engrapado al final, un documento que no era de la funeraria, era de una agencia, con logos de marca, con lenguaje de patrocinio, como si el funeral fuera una campaña. Ahí leí el nombre. Lo voy a escribir como lo escuchábamos nosotros, sin apellidos, porque así lo pedían, Valeria. Yo no seguía ese mundo, pero bastó abrir el celular para entender. Tenía fotos por todos lados, anuncios, entrevistas. La cara de varias marcas. La gente la amaba o la odiaba, pero la miraba. Y ahora estaba ahí, bajo una luz fría, sin esa energía que en pantalla parecía infinita. La familia no pasó al área. En su lugar entró una mujer de vestido oscuro, elegante, con una carpeta propia. Dijo ser representante. No lloraba. No temblaba. Solo hablaba como quien coordina un evento. Ella no puede verse, distinta, me dijo. Mañana habrá velación abierta. Tendrá cámaras. Hay acuerdos. Ustedes no pueden arruinar esto. Le expliqué lo básico, lo humano, que yo iba a hacer lo posible, que había procesos, que el tiempo también juega. Me interrumpió sin subir la voz. Ella firmó una cosa. Y lo que firmó, se cumple. Dejó la maleta sobre mi mesa y la abrió. Adentro había base, correctores, fijadores, brochas caras, luces portátiles y un celular nuevo, todavía con plástico, con la funda de su marca. También había un anillo de luz plegable, como si alguien fuera a transmitir desde la morgue. Esto es lo que usaba. Quiero que la maquilles con esto. Que quede igual que en sus videos. Yo intenté bromear, algo tonto para aflojar el aire. No funcionó. La mujer se inclinó, miró hacia donde estaba el cuerpo, y dijo: No apagues el teléfono. ¿Cómo? Pregunté. No lo apagues. Déjalo cerca. Si vibra, no te asustes. Es normal. Después se fue, y el cuarto se quedó conmigo y con ese paquete de instrucciones que no tenían sentido. Para trabajar, primero limpié, desinfecté y preparé todo como siempre. Abrí el refrigerador, saqué la camilla y revisé el estado. No voy a describir cosas de más, solo diré que era un caso que exigía detalle, precisión, tiempo. El maquillaje, en esos casos, no es vanidad, es una forma de devolverle dignidad a alguien que ya no puede defender su propia imagen. Empecé por el rostro. Apliqué base con la mano enguantada, luego esponja, luego corrector. Me ayudé con fotos impresas que venían en la carpeta, referencia de look. Eran capturas de pantalla con fechas, como si alguien hubiera seleccionado sus mejores ángulos. El celular nuevo estaba encendido sobre la mesa, en modo avión según yo, pero la pantalla no se apagaba del todo. Cada rato, como si alguien lo tocara desde dentro, se iluminaba sola. Me convencí de que era por configuración, por movimiento, por sensores. Hasta que apareció una notificación. No de red social. No de llamada. Un aviso simple, en letras negras sobre fondo claro. Arregla la luz. Me quedé inmóvil. Miré la lámpara del techo. Miré el anillo de luz dentro de la maleta. Pensé, programación. Algún recordatorio. Una app. Algo. Moví la lámpara para evitar sombras y seguí, pero el aire del cuarto empezó a sentirse más pesado, como cuando cierras una ventana y te das cuenta tarde de que te quedaste sin ventilación. A los pocos minutos, el teléfono vibró. Corto. Preciso. Luego otra notificación. No así. Se me secó la boca. Volteé al cuerpo y, por instinto, revisé si alguien había entrado. Nadie. La puerta seguía cerrada. Las cámaras del pasillo, afuera, estaban en su monitor, sin movimiento. Me quité el guante derecho y toqué el teléfono. Quise apagarlo. No me dejó. La opción aparecía, pero al presionar, regresaba a la pantalla de inicio. Intenté bajar brillo.
volvía a subirse solo. Fue ahí cuando recordé lo que dijo la representante: si vibra, no te asustes. Me obligué a pensar como técnico, no como asustadizo. Seguí trabajando. Delineé cejas, contorneé pómulos, cuidé el acabado. Tomé una brocha de la maleta y, al sentirla, me dio un escalofrío raro, como cuando tocas algo que no debería conservar calor. Entonces, en el reflejo metálico de la charola, vi algo que me hizo soltar la brocha, una mancha de base en mi mejilla, como si alguien me hubiera tocado con el dedo, desde atrás. No había nadie. Me miré en el espejo de pared. La mancha estaba ahí, perfecta, justo donde ella solía ponerse iluminador según las fotos. Me limpié rápido, enojado conmigo mismo por ponerme nervioso. El teléfono vibró otra vez. Así te ves mejor. Me dio coraje. No miedo, coraje. Tomé el celular con fuerza y lo aventé al cajón de la mesa. Cerré de golpe. Y aún así, desde adentro, el sonido de vibración se escuchó, como un insecto atrapado. Respiré hondo y me dije que lo importante era terminar. Que un difunto no habla. Que un teléfono puede fallar. Que mi cabeza estaba jugando sucio por el cansancio. Cuando estaba por sellar el maquillaje con fijador, noté algo imposible: el labial, que yo aún no aplicaba, ya estaba definido. No fuerte, no exagerado. Exacto como en la foto de referencia. Como si alguien hubiera pasado la brocha antes que yo. Miré mis manos, no tenían el tono. Miré el labial, estaba cerrado. Apreté los dientes. Abrí el cajón a la fuerza. El teléfono estaba en la pantalla de cámara, apuntando hacia la camilla, grabando sin que yo lo hubiera activado. Y en la esquina superior, un contador. No de tiempo. De espectadores. No era un directo, me dije. No podía ser. Pero el número subía, lento, constante, como si alguien estuviera entrando a ver. Quise tapar la cámara con la mano y la pantalla se puso negra. En esa oscuridad, apareció un texto blanco, centrado. No me dejes mal. Me quedé paralizado. En mi garganta se formó una sensación de náusea, como si el cuarto se hubiera inclinado. Entonces lo escuché, no venía del teléfono, no venía de afuera. Venía de la mesa. Un golpeteo leve, como uñas sobre metal. Pausado. No era fuerte, era insistente. Yo miré la camilla, miré la sábana, miré el rostro ya preparado. Todo quieto. Pero el golpeteo seguía. Hice lo único que se me ocurrió para no perder la cordura. Hablé conmigo mismo en voz baja, como cuando te convences de que un ruido en casa es solo el viento. Es el extractor, es el motor, es vibración. Y entonces el golpeteo cambió de lugar. Sonó en el cajón, donde estaba el celular. Abrí de golpe y el teléfono estaba en la pantalla de galería, mostrando una foto que yo no había visto en la carpeta. Era una selfie de Valeria, pero no de estudio. Era en un baño, espejo manchado, luz mala. Y en la esquina, como si hubiera sido escrito sobre la imagen, un mensaje. No te vayas. Sentí una presión en el pecho, como si alguien me apretara desde adentro. Retrocedí hasta la puerta. Intenté salir y la manija no se dio en el primer intento. El metal estaba frío, resbaloso. Jalé otra vez y abrió, por fin. Salí al pasillo y vi al guardia al fondo, sentado, viendo su monitor. Oye, le grité, ¿tú entraste? Me miró como si yo estuviera exagerando. No, por. Regresé con él, lo jalé hasta el monitor de cámaras. Le pedí que revisara desde que me dejaron el cuerpo. Le pedí que buscara si alguien abrió mi puerta. Reprodujo. Se veía claro, yo entraba. La representante salía. Nadie más. Ni una sombra. Y aún así, en un momento, se veía algo raro, en la pantalla de mi cuarto, la luz del teléfono encendiéndose sola, como un faro pequeño. El guardia frunció el ceño. ¿Traes música o qué? No, le dije. Eso no lo prendí yo. Volví al cuarto con él detrás, y el golpeteo ya no se oía. Todo parecía normal, como si me hubieran dado un respiro para que yo me creyera loco. Terminé el trabajo con manos temblorosas, sin mirar el teléfono. Sellé el maquillaje, acomodé el cabello, ajusté detalles.
Cuando acabé, me lavé las manos más de lo necesario, como si pudiera quitarme esa sensación de encima. Antes de salir, el teléfono vibró una última vez. No lo toqué. No quería. Pero el brillo iluminó el cuarto y leí el mensaje en grande. Mañana, sonríe por mí. Esa madrugada no dormí. Me fui a casa con el uniforme aún oliendo a desinfectante, con la cabeza zumbando. Y lo peor no fue lo que pasó en el cuarto. Lo peor fue al día siguiente. En la velación, cuando pasé por afuera de las salas para entregar papelería, vi a la gente tomándose fotos junto al ataúd como en una alfombra. Vi el anillo de luz colocado discretamente frente al rostro. Vi a la representante dando indicaciones a un fotógrafo. Y vi, en una pantalla cercana, la transmisión en vivo de la ceremonia, comentarios subiendo, corazones, gente escribiendo estás preciosa como si estuviera leyendo. Me fui a mi área sin hacer ruido. Intenté no mirar. Pero en mi bolsillo, mi celular personal, el mío, el de siempre, vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía, etiquétame. Esa noche renuncié. Y desde entonces, cada vez que veo un anillo de luz en cualquier lado, me da una ansiedad que no sé explicar. Porque aprendí algo que nunca me enseñaron en el curso. Hay personas que hacen de su imagen una jaula, y a veces, ni la muerte las deja salir. La última sonrisa. Mi nombre es Julia. Tengo 29 años y trabajo como maquilladora de cadáveres en una de las funerarias más concurridas de Las Vegas. Nunca pensé que acabaría en este oficio. De niña, siempre me fascinaba ver a mi madre maquillarse, los tonos de las sombras y el misterio de los labios oscuros que delineaban su expresión. Crecí jugando con sus cosméticos, creando rostros ficticios sobre el dorso de mi mano, sin imaginar que algún día pintaría a los muertos en lugar de los vivos. En mi trabajo, me ha tocado lidiar con rostros destrozados por accidentes, pieles azuladas de ahogados y cuerpos devastados por enfermedades que carcomen carne y espíritu. Cada vez que estoy frente a un cadáver, trato de buscar la historia detrás de esos ojos cerrados. Me concentro en darles una apariencia digna, tal vez incluso hermosa, para que sus familias puedan despedirse de ellos sin el peso del horror en sus recuerdos. Siempre pensé que mi trabajo era ofrecer un último consuelo, una despedida pacífica. Pero últimamente, algo ha cambiado. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando recibimos el cuerpo de un hombre mayor, tal vez de unos 70 y tantos años. Su nombre era Herbert Sanderson. Llegó en la madrugada, después de que su esposa lo encontró sin vida en su sillón favorito. Dicen que murió de un ataque al corazón, pero su expresión contaba otra historia. Cuando lo vi por primera vez, sentí un escalofrío que se arrastró por mi espina dorsal. Había algo en sus ojos cerrados, como si estuvieran tensos, forzados a mantenerse en esa paz artificial. La sala de preparación es fría, lo sé, pero aquella noche el aire era casi gélido. Me coloqué los guantes y me preparé para limpiarlo y darle un aspecto adecuado. Al trabajar, noté un detalle extraño, su piel estaba inusualmente helada, incluso para un cadáver. Pensé que tal vez el refrigerador había estado demasiado tiempo encendido, pero cuando fui a revisar, la temperatura era la habitual. Me encogí de hombros, tratando de sacudirme esa sensación de incomodidad, y regresé a mi trabajo. Mientras aplicaba el maquillaje, sentí un cambio en el ambiente. No sé cómo describirlo. Fue como si de repente, el silencio se volviera pesado, denso, como una manta que cubre todo, asfixiándote. Entonces lo vi. Una figura traslúcida, apenas perceptible, se acercó lentamente hacia el cuerpo de Herbert. Era una mujer, o al menos eso parecía. Flotaba sobre el suelo, su cuerpo casi etéreo, como si no perteneciera a este mundo. La mujer se inclinó sobre el rostro de Herbert y, antes de que pudiera hacer algo, lo besó suavemente en la frente. Mi cuerpo se congeló. Sentí el miedo como una ola helada que me atravesaba de pies a cabeza. Apreté los dientes, intentando convencerme de que era una alucinación. Quizás el cansancio estaba jugándome una mala pasada. Cerré los ojos y conté hasta 3, respirando lentamente, y cuando los abrí, ya no había rastro de la figura.
Pero el cuerpo de Herbert estaba diferente. Su piel, que ya estaba fría, ahora parecía de mármol, un frío que casi quemaba al contacto. Fue entonces cuando decidí marcharme antes de terminar. No me importó dejar el trabajo incompleto, solo quería salir de allí. Pensé que podía sacudir el recuerdo, que el sueño me traería de vuelta a la normalidad. Pero aquella noche, en la quietud de mi departamento, el silencio se convirtió en algo más. Me desperté de madrugada con la sensación de que alguien me observaba. Revisé cada rincón, pero estaba sola. Aún así, el aire estaba cargado, casi eléctrico, como si algo invisible acechara en las sombras. Los días siguientes continué trabajando con otros cuerpos, tratando de evitar pensar en lo sucedido con Herbert. Pero el malestar persistía, como una sombra que me seguía a todas partes. Me empecé a enfermar. Sentía un peso en el pecho y un frío constante en mis manos, sin importar cuántas capas de ropa llevara. La peor parte era la impresión de que alguien me susurraba al oído cada noche, palabras inaudibles, pero llenas de una tristeza abrumadora. Finalmente, no pude más y me tomé unos días libres. Sin embargo, no fue el descanso que esperaba. A cada hora que pasaba, sentía que algo en mi apartamento estaba fuera de lugar. Una noche, decidí revisar la caja con las pertenencias de los cuerpos que preparaba, una costumbre que algunos de mis compañeros consideraban una superstición innecesaria. Allí, en el fondo de la caja de Herbert, encontré un pequeño retrato en blanco y negro de una mujer joven, con ojos tristes y labios delgados. Sentí el mismo escalofrío de aquella noche. En mi mente, la imagen de la mujer que había visto en la sala de preparación y el rostro en el retrato se fundieron en uno solo. Me invadió la certeza de que ella había sido su esposa, fallecida hacía años. La reconocí como la figura que había besado la frente de Herbert. Quise dejar el retrato y olvidarme de todo, pero una fuerza inexplicable me impulsó a investigar más sobre ellos. Empecé a revisar registros y finalmente logré encontrar información en viejos archivos de la funeraria. Su esposa había muerto 20 años antes, aparentemente de manera tranquila en su cama. Sin embargo, los rumores contaban otra cosa, decían que se quitó la vida después de años de una relación turbulenta en la que Herbert se había convertido en alguien frío y distante. La leyenda urbana de la mujer triste que vagaba en el vecindario era conocida entre los antiguos empleados, pero yo nunca había oído hablar de ella. Todo encajaba, pero no podía aceptar lo que parecía evidente. Tratar de racionalizar lo inexplicable se convirtió en mi única forma de no perder la cordura. Sin embargo, la siguiente noche, algo cambió. Me desperté en plena madrugada. A los pies de mi cama, la misma figura traslúcida de aquella noche me observaba con unos ojos tristes y vacíos. En su rostro vi reflejado el dolor, la angustia, la desesperación de años atrapada en un limbo, incapaz de descansar. El miedo se apoderó de mí, pero algo más surgió en mi interior. Una tristeza profunda, como si sintiera su pena en mis propias venas. Fue entonces cuando comprendí su propósito. No era mi sufrimiento lo que buscaba, sino una conexión, alguien que pudiera sentir su dolor y ofrecerle una última despedida. Tomé el retrato y lo llevé al salón de preparación. Allí, en la mesa de mármol donde había maquillado a Herbert, encendí una vela y coloqué la fotografía junto a ella. Cerré los ojos y murmuré una oración, sin saber bien qué decir, pero con la esperanza de que pudiera encontrar la paz. Fue entonces cuando sentí un susurro, apenas un aliento en el oído, que me dejó la piel helada. Gracias. Desde esa noche, no volví a verla, pero la sensación de frío en mi piel se ha quedado conmigo, como un recordatorio de lo que presencié. Ahora, cada vez que preparo a alguien, me pregunto si estarán esperando a alguien, a una sombra que les dé ese último beso de despedida. Y aunque trato de no pensar en ello, de vez en cuando, en medio de la quietud de la sala de preparación, creo ver figuras que se desvanecen en la penumbra, como si simplemente aguardaran a que alguien les dé el permiso de descansar. El trabajo continúa, los cuerpos llegan y se van, pero yo he cambiado. Ahora sé que no siempre se trata solo de embellecer, sino de ser el último testigo de historias que se esconden en la oscuridad, de dolores que se ocultan bajo el maquillaje y de amores que permanecen más allá de la muerte.
Y es en esas noches, cuando el silencio se convierte en un manto asfixiante y siento una mirada invisible sobre mí, que me pregunto si algún día seré yo quien necesite de alguien que me maquille, alguien que escuche la última historia que quiera contar. La última mirada. En Los Ángeles, trabajaba como maquilladora en una funeraria, un oficio que, aunque inquietante para algunos, se había convertido en mi refugio silencioso. Allí, entre cadáveres y herramientas, encontraba una calma inusual, lejos del ruido constante del mundo exterior. No se trataba solo de maquillar, sino de preparar a cada persona para su último adiós. A esas alturas, los cuerpos ya no me asustaban, me habían dejado de parecer humanos hacía tiempo. Pero aquella noche, todo cambió. Era una de esas veladas en las que el trabajo se alargaba y me encontraba sola. El aire acondicionado estaba roto y el calor se hacía insoportable. Las luces del cuarto de preparación, siempre parpadeantes, daban a todo un tono espectral, como si la muerte misma se paseara en silencio a mi alrededor. Había dejado a un hombre, un anciano de unos 80 años, sobre la mesa de preparación, dispuesto para un último retoque antes de que su familia llegara a despedirse. Ya lo había vestido y maquillado, su piel, fría y tersa, había tomado un tono pálido que contrastaba con el traje oscuro que llevaba. Me tomé un descanso. El cuarto de empleados estaba en penumbra, y solo el sonido del reloj de pared acompañaba mis pensamientos. Todo estaba en silencio, tan solo el eco de mi respiración me recordaba que aún estaba viva. Cerré los ojos por unos minutos, sintiendo el peso del día sobre mis párpados. No sé cuánto tiempo pasó, pero al volver, la escena que encontré me dejó paralizada. El cuerpo del anciano ya no estaba sobre la mesa. La sangre se me congeló en las venas al darme cuenta de que, en su lugar, la camilla estaba vacía, como si nunca hubiera habido un cadáver allí. Di un paso atrás, intentando convencerme de que estaba soñando, de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Me froté los ojos y volví a mirar. La mesa seguía vacía. Sentí un escalofrío en la nuca, la piel se me erizó y un sudor frío comenzó a cubrir mi frente. Miré a mi alrededor, pensando que quizá alguien había entrado, aunque sabía que era imposible. Las puertas estaban cerradas con llave y no había escuchado nada. De pronto, un destello en mi visión periférica me obligó a girar la cabeza hacia una de las ventanas del pasillo que daba al patio trasero. Allí, a contraluz, vi una figura de pie, inmóvil. Me acerqué lentamente, con el corazón desbocado. Cuando la tenue luz del pasillo iluminó la silueta, reconocí al anciano. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. No respiraba, no se movía, y, aunque sabía que era imposible, sus ojos estaban abiertos, fijos en algún punto del horizonte. Por un instante, el tiempo se detuvo y un miedo primal se apoderó de mí. Sentía como si algo invisible me atenazara, como si la muerte misma me estuviera observando desde aquellos ojos vacíos. Traté de gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Solo pude dar un paso atrás, con las piernas temblando, tropezando con una de las sillas. El ruido hizo eco en la sala, rompiendo el silencio absoluto, y por un segundo pensé que el anciano giraría la cabeza hacia mí, pero no lo hizo. Permaneció en esa posición inhumana, como una marioneta sin hilos, congelado en el tiempo. Me aferré a la idea de que alguien me estaba jugando una broma. Quizá uno de mis compañeros, aunque sabía que nadie se quedaba tan tarde. Los otros maquilladores siempre se iban antes del anochecer, con excusas vagas y miradas que esquivaban el contacto visual. De repente, me invadió un impulso irracional de acercarme a él, de tocar su piel para asegurarme de que no estaba vivo, de que aquello era alguna especie de ilusión. Pero el miedo me ancló al suelo. Me quedé allí, inmóvil, con los ojos fijos en esa figura inmortal. Finalmente, reuní el valor para moverme. Retrocedí lentamente hasta la puerta del pasillo, sin dejar de mirar al cadáver, que permanecía allí, inerte, como si el tiempo no tuviera significado para él. Salí al pasillo y me dirigí a la sala de vigilancia, donde las cámaras de seguridad deberían haber captado todo.
Con manos temblorosas, rebobiné las grabaciones, adelantando y retrocediendo, buscando algún indicio de lo que había sucedido. Cuando llegué al momento en que dejé la habitación, el cuerpo seguía en la camilla, inerte, tal como lo había dejado. Me vi a mí misma saliendo, cerrando la puerta detrás de mí. Luego, un silencio largo, inquietante. La cámara capturó un leve parpadeo, un cambio en la luz, y de pronto, el cuerpo ya no estaba en la mesa. El archivo no mostraba cómo se levantaba, no había movimiento alguno, simplemente, el cuerpo desapareció de un fotograma al siguiente. Mi mente intentaba procesar lo imposible. Retrocedí en el video, revisando cada segundo, buscando alguna explicación lógica, pero no había ninguna. El anciano había desaparecido en un instante, sin explicación alguna. Cerré la grabación y regresé al pasillo. Sentía como si las paredes se estrecharan a mi alrededor, como si el mismo edificio estuviera vivo y observándome, jugando con mi cordura. Regresé al cuarto de preparación, sin saber bien por qué, como si una fuerza invisible me empujara a enfrentar el horror de frente. Cuando llegué, el anciano ya no estaba junto a la ventana. Por un segundo, me sentí aliviada, pensando que quizá todo había sido una alucinación. Pero al girar hacia la camilla, lo vi de nuevo, recostado, tal como lo había dejado en un principio. Solo que esta vez, sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, con una expresión de absoluta serenidad. Me acerqué lentamente, notando que su pecho subía y bajaba con una lentitud inhumana, como si aún quedara un rastro de vida en él. Pero sabía que eso era imposible, yo misma había confirmado su defunción horas antes. Extendí una mano temblorosa hacia su rostro, sintiendo el frío glacial de su piel. Su rostro no mostraba signos de vida, pero sus ojos, aquellos ojos que parecían mirar a través de mí, me envolvían en un abismo de vacío. De repente, el leve sonido de un susurro llenó la habitación. No venía de sus labios, sino de algún lugar profundo, un murmullo etéreo que se desvanecía y volvía a aparecer, como si el eco de su vida pasada intentara arrastrarme a su mundo. Mis piernas flaquearon y caí al suelo, observándolo desde abajo, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos fijos que parecían absorber toda la luz de la habitación. Intenté levantarme, pero un peso invisible me mantenía inmovilizada, como si el suelo me aferrara con fuerza. El susurro se volvió más claro, sus palabras fragmentadas resonando en mi mente, como si fueran memorias de un tiempo perdido. Eran frases inconexas, retazos de una vida que jamás conocería. Pero lo más perturbador fue la última palabra que logré entender, susurrada entre el eco de mi propia respiración, mi nombre. Ese fue el momento en que el instinto de supervivencia se apoderó de mí. Me arrastré hacia la puerta, con la vista fija en el cadáver que ahora me miraba con una sonrisa leve, como si supiera algo que yo ignoraba, algo terrible. Llegué hasta la puerta y corrí hacia el exterior, dejando atrás el silencio sepulcral de la funeraria, con el frío de su mirada aún impregnado en mi piel. Al día siguiente, cuando regresé con la luz del sol, el cuerpo del anciano estaba en su lugar, con los ojos cerrados, sereno, como si nada hubiera ocurrido. Nadie me creyó cuando intenté contar lo sucedido, y con el tiempo dejé de hablar del tema, guardando la experiencia en lo más profundo de mi memoria, donde lo real y lo irreal se confunden. Pero aún hoy, cada vez que cierro los ojos, siento el peso de aquella mirada. Sé que, de alguna forma, él sigue allí, esperando en algún rincón oscuro de mi mente, aguardando el momento de recordarme que hay cosas que ni la muerte puede explicar. No me ayudes. Soy embalsamador en un pequeño pueblo de Chiapas, donde las tradiciones, las creencias arraigadas y el misticismo conviven con lo cotidiano. Mi trabajo, aunque sombrío, siempre ha sido una mezcla de precisión científica y respeto profundo por los que han partido. He preparado cuerpos de todas las edades, de todas las historias. Desde los ancianos que fallecen rodeados de sus familias hasta aquellos que parecen irse demasiado pronto. Nada me había preparado para lo que ocurrió una fría noche de septiembre. Una experiencia que, a día de hoy, no logro explicar y que, por mucho que trate, sigue atormentándome cada vez que cierro los ojos. Aquella tarde todo comenzó como siempre.
Estaba cerrando el día cuando una familia llegó al pequeño recinto que comparto con la funeraria. Eran 5 personas, una pareja mayor, un hombre de mediana edad y 2 mujeres jóvenes. Sus ojos estaban apagados, el dolor se podía respirar en el ambiente, pero había algo más. Algo extraño, como si una sombra lo siguiera y aplastara el aire a su alrededor. Traían el cuerpo de una joven, de no más de 20 años. Su rostro, aunque pálido, conservaba cierta serenidad que solo la muerte puede otorgar. La madre, entre lágrimas, me contó que su hija había sido víctima de algo que ellos llamaban trabajo oscuro. En otras palabras, brujería. La voz de la mujer temblaba mientras decía que encontraron a la joven en su cama, rígida, con una expresión que parecía entre terror y alivio. Sentí un escalofrío, pero no hice preguntas, era mejor no indagar en cosas que no entendía. Acepté el cuerpo y empecé mi trabajo al caer la noche. El lugar era silencioso, apenas roto por el sonido de los grillos fuera y el tenue zumbido de los focos fluorescentes que iluminaban la sala. Lo primero que noté fue lo inusual de su piel. Era fría, mucho más de lo normal, como si el hielo hubiera habitado su cuerpo durante días, aunque apenas había fallecido unas horas antes. La rigidez también era extraña, más marcada de lo habitual. Pensé que tal vez era mi mente jugándome una mala pasada, así que me forcé a concentrarme en los pasos que debía seguir. No podía dejarme llevar por supersticiones. Mientras aplicaba los químicos para detener la descomposición, ocurrió algo que nunca había visto en mis años de experiencia. El cuerpo comenzó a sudar. Al principio fue sutil, pequeñas gotas que parecían formarse en su frente. Pero poco a poco, estas se hicieron más evidentes, cubriendo su rostro y brazos como si estuviera viva. Detuve mi trabajo y pasé un paño por su piel, tratando de secarla. Pero era inútil. Las gotas seguían formándose, como si algo dentro de ella estuviera tratando de salir. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Respiré hondo y me dije a mí mismo que todo tenía una explicación lógica, tal vez un efecto químico extraño que nunca había presenciado. Pero entonces sucedió lo que realmente cambió todo. Un líquido negro empezó a brotar de su boca. Al principio fue solo una pequeña línea, pero rápidamente se convirtió en un chorro denso y viscoso que se deslizaba por la comisura de sus labios. El hedor era insoportable, una mezcla de hierro y podredumbre que me hizo dar un paso atrás, sintiendo náuseas. Tomé una gasa para limpiar el líquido, pero mientras lo hacía, algo más ocurrió. Un sonido. Un susurro apenas audible, como si viniera de dentro del cuerpo. Era imposible, pero lo escuché claro como el día: no me ayudes. Solté la gasa y retrocedí tambaleándome, casi tropezando con los instrumentos detrás de mí. El susurro no se repitió, pero el eco de esas palabras se quedó grabado en mi mente. Me quedé inmóvil por lo que parecieron minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi instinto me decía que debía salir de ahí, dejarlo todo y no mirar atrás. Pero mi lógica me ordenaba seguir, terminar mi trabajo. Decidí intentar una vez más. Encendí el extractor para deshacerme del olor y busqué algún defecto en el equipo que pudiera justificar lo ocurrido. Era inútil. Todo parecía en orden. Y sin embargo, algo en esa habitación no lo estaba. Mientras continuaba con el procedimiento, noté algo más. Las luces comenzaron a parpadear, primero de manera intermitente y luego con mayor frecuencia. El zumbido eléctrico se volvió insoportablemente agudo, como si el propio lugar protestara contra mi presencia. Sentí que no estaba solo. A pesar de que sabía que estaba completamente cerrado, un escalofrío recorrió mi espalda. No podía explicarlo, pero sentía que unos ojos invisibles me observaban. Volteé instintivamente hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave, como siempre lo hacía al trabajar. Me giré de nuevo hacia la camilla, y mi corazón casi se detiene. Los ojos de la joven estaban abiertos. No sé cuánto tiempo me quedé paralizado, incapaz de moverme. Su mirada no era una mirada vacía, como la de otros cuerpos que he preparado. Era intensa, cargada de algo que no sé si era odio, miedo o súplica. Sentí que el aire en la habitación se hacía más pesado,
como si una presencia invisible estuviera llenándola poco a poco, empujándome, asfixiándome. No podía apartar los ojos de los suyos. Fue entonces cuando sus labios, cubiertos aún de líquido negro, comenzaron a moverse. No emitieron sonido alguno, pero podía jurar que formaron las mismas palabras que había escuchado antes: no me ayudes. En ese momento, el terror me dominó por completo. Salí corriendo de la sala, dejando todo atrás. Cerré la puerta con llave, como si eso pudiera contener lo que sea que estuviera sucediendo ahí dentro. Afuera, el aire fresco no hizo más que resaltar el temblor en mis manos y el sudor frío que cubría mi frente. Me senté en una silla junto a la entrada, tratando de calmarme. Pero incluso ahí, sentía que algo no estaba bien. Un sonido lejano, como un murmullo, parecía venir desde adentro. Era tan bajo que no podía entenderlo, pero sabía que era real. Las palabras se repetían una y otra vez, como un mantra. No quise volver a entrar, pero sabía que debía hacerlo. Era mi responsabilidad. Y, tal vez, también mi condena. Volví a la sala una hora después. Abrí la puerta lentamente, esperando encontrar algo que no pudiera soportar. Pero todo estaba en calma. Las luces ya no parpadeaban y el cuerpo de la joven estaba exactamente donde lo había dejado. Sus ojos, ahora cerrados, parecían haber olvidado el horror que me habían transmitido antes. Sin embargo, el líquido negro seguía ahí, formando un charco a su alrededor. No sabía qué hacer. Algo dentro de mí me decía que no debía continuar, que debía llamar a la familia y devolverles el cuerpo tal como estaba. Pero, ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decirles que su hija había susurrado desde el más allá? Opté por limpiar lo mejor que pude y guardar mis herramientas. No dormí esa noche. No dormí muchas noches después de eso. Cada vez que cerraba los ojos, veía los de la joven. Escuchaba su susurro. Sentía esa presencia opresiva, como si algo me hubiera seguido desde esa sala. Dejé de trabajar con cuerpos durante meses, incapaz de enfrentar el miedo que me atormentaba. Cuando finalmente volví, traté de decirme que había sido una alucinación, un momento de estrés extremo. Pero en el fondo sabía que no era así. La familia nunca volvió a buscarme. Tampoco recibí preguntas ni quejas sobre el estado en que había entregado el cuerpo. Solo supe, por comentarios en el pueblo, que la joven fue enterrada en un terreno fuera del cementerio. Dicen que, desde entonces, su tumba está siempre húmeda, incluso en la estación más seca. Algunos aseguran haber visto sombras cerca de ahí, figuras que desaparecen al acercarse. Yo nunca me atreví a comprobarlo. No quería saber más. No podía. Y, aún así, cada vez que estoy solo, siento que no lo estoy del todo. El último adiós. Mi nombre es Manuel y llevo casi 15 años trabajando como embalsamador en un pequeño pueblo de Michoacán. Nunca pensé que, después de tantos años de ver cuerpos sin vida, podría experimentar el horror que me acechó hace unas semanas. El oficio me había curtido, o eso creía. Aprendí a no temerle a la muerte ni a los cuerpos inertes que día a día pasaban por mis manos, hasta aquella noche. Era un día como cualquier otro. Llegué temprano, preparé mis herramientas y comencé a trabajar en el cuerpo que nos habían traído esa misma mañana. El difunto, un hombre de unos 50 años, se llamaba Antonio Pérez. Murió solo en su casa, sin que nadie lo encontrara durante días. Su cuerpo estaba algo descompuesto, pero no era nada que no hubiese visto antes. Había algo en su mirada que me incomodaba. Por supuesto, sus ojos estaban abiertos, como casi siempre sucede cuando alguien fallece, pero cuando los observé de cerca, sentí como si esos ojos no estuvieran vacíos. En el fondo, algo parecía seguir vivo, algo que me miraba con desesperación. Traté de no darle importancia y me dispuse a cerrar sus párpados, aplicando el adhesivo especial para mantenerlos sellados. Pero cuando retiré los dedos, los ojos de Antonio se volvieron a abrir.
Una y otra vez intenté cerrarlos usando más adhesivo de lo normal, incluso reforzando con unos pequeños puntos de sutura, pero nada funcionaba. Después de varios intentos frustrados, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Respiré hondo, tratando de calmarme. El sudor comenzaba a resbalarme por la frente. Decidí dejarlo así por un momento y continuar con el resto del procedimiento. Pero esos ojos, era imposible no sentir su peso sobre mí, como si estuvieran incrustados en la piel. Me miraban de una forma que nunca había experimentado en todos mis años en el oficio. Una mirada desesperada, como si pidiera ayuda. Con cada paso del proceso, sentía que esos ojos se hacían más penetrantes. Al terminar, cubrí su rostro con una sábana y me dispuse a limpiar. Pero por alguna razón, no podía dejar de pensar en el cadáver. Algo me decía que no debía abandonar la sala todavía. Como si un impulso, un eco en mi mente, me obligara a quedarme cerca de él. Me senté en la esquina de la sala, observando el cuerpo cubierto, inmóvil, pero con una presencia que me resultaba insoportable. Cuando por fin salí, ya era de noche. Cerré el taller con un suspiro de alivio y regresé a casa. La imagen de aquellos ojos seguía atormentándome, pero intenté deshacerme de ella con una ducha caliente y una taza de café. Estaba agotado, así que no tardé mucho en quedarme dormido. Fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. Me encontraba en un campo oscuro, un lugar que no reconocía. A lo lejos, vi a un hombre que se acercaba. Conforme se aproximaba, el terror empezó a invadirme. Era Antonio. Pero no era exactamente él. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, y sus ojos, esos ojos, me miraban con una intensidad que parecía atravesarme el alma. Manuel, dijo, su voz era un susurro, un lamento profundo. No puedo descansar. Mi familia me falló. La promesa no se ha cumplido. No sabía de qué promesa hablaba, pero su angustia se sentía tan real, tan viva, que desperté con el corazón latiéndome en los oídos. La habitación estaba completamente oscura, pero sentía su presencia, como si aún estuviera allí, mirándome desde algún rincón. Encendí la luz y traté de calmarme. Me repetía que solo era un sueño, una pesadilla absurda provocada por el cansancio y el estrés del trabajo. Pero al día siguiente, algo dentro de mí cambió. Sentí una necesidad apremiante de saber más sobre Antonio, de entender qué había pasado. Fui al taller y revisé los papeles, pero no había mucha información, solo su nombre y la causa de la muerte. Entonces recordé que un vecino había mencionado de pasada que Antonio no tenía familia cercana, que vivía solo y que se dedicaba a cuidar un terreno en las afueras del pueblo. Decidí que tenía que ir ahí. Ese mismo día, después del trabajo, tomé el auto y conduje hacia el terreno que solía cuidar. Al llegar, me sorprendió encontrar una pequeña casita en ruinas y un campo seco, abandonado. Caminé por el terreno, buscando algún rastro, algo que me diera una pista de lo que Antonio pudo haber querido decirme. Fue entonces cuando vi un pequeño altar improvisado, medio oculto entre la maleza. Había unas veladoras apagadas y un ramo de flores secas. La sensación de ser observado me golpeó con una fuerza abrumadora. Sentía como si esos ojos estuvieran sobre mí, invisibles pero inescapables. Mi respiración se aceleró. En un impulso, saqué el encendedor que llevaba en el bolsillo y encendí las velas, murmurando una oración que apenas recordaba de mi niñez. No sabía si eso serviría, pero algo en mi interior me decía que era necesario, que Antonio necesitaba eso para descansar. Esa noche, soñé con él de nuevo. Pero esta vez, su semblante era diferente. Ya no había odio ni desesperación en su rostro. En lugar de eso, me miraba con una expresión de paz, como si finalmente hubiera encontrado alivio. Desperté sintiéndome extraño, pero de alguna manera aliviado. Creí que todo había terminado, que había cumplido con lo necesario para ayudarle a descansar. Sin embargo, unos días después, sucedió algo aún más inquietante. Me llamaron para preparar el cuerpo de una mujer que había muerto repentinamente. La rutina era la de siempre, hasta que noté que sus ojos, al igual que los de Antonio, se rehusaban a cerrar.
Sentí el mismo escalofrío, el mismo peso en el aire. Mi pulso se aceleró y, sin pensarlo, le pregunté en voz baja si tenía alguna promesa incumplida. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerme. Y entonces supe que ya no se trataba solo de Antonio. Desde entonces, cada cuerpo que ha llegado al taller parece llevar consigo un lamento, una historia de promesas rotas y arrepentimientos. Intento cerrar los ojos de los muertos, intento cumplir con mi trabajo de la mejor manera posible, pero cada vez se vuelve más difícil. No puedo ignorar los sueños, las miradas que me persiguen y el susurro incesante de las promesas no cumplidas. Ya no soy solo un embalsamador. Ahora soy el guardián de los secretos y los deseos incumplidos de aquellos que no pueden descansar. Y cada noche, cuando cierro los ojos, temo que alguien más me reclame, que otra voz se añada al coro de los que esperan algo de mí. Hay noches en las que me despierto bañado en sudor frío, con la certeza de que esos ojos me esperan, me vigilan y me reclaman. El taller, que antes era un refugio donde podía cumplir con mi labor en silencio, ahora es un lugar de tormento. He pensado en dejar el oficio, en alejarme de todo, pero sé que, mientras haya muertos con historias no contadas, promesas no cumplidas y miradas cargadas de pena, mi tarea no ha terminado. Así que aquí estoy, atrapado entre la vida y la muerte, cargando con el peso de los muertos, esperando, temiendo la próxima mirada que no podré ignorar, la próxima promesa que no podré romper. En este oficio, he aprendido que la muerte no siempre es el final. A veces, es solo el comienzo de algo mucho más oscuro y eterno. La mano fría. Tengo 42 años y he trabajado en una funeraria de Puebla por más de una década. Durante todo ese tiempo, he aprendido a convivir con la muerte en un sentido casi cotidiano. La gente ve la muerte como algo terrible, pero yo he llegado a entenderla como una presencia constante, a veces incluso reconfortante. Sin embargo, lo que me sucedió hace algunos meses me hizo replantearme todo lo que creía saber sobre este oficio y lo que me parece aún más aterrador, sobre la misma muerte. Esa noche estaba solo, terminando de preparar el cuerpo de un hombre que había muerto en un accidente de tráfico. Estaba desfigurado, lo que hacía mi trabajo más complicado y, sinceramente, perturbador. Pero era parte de lo que hacía todos los días. Mientras arreglaba el rostro del difunto, sentí un frío inexplicable en la habitación. No era la primera vez que sentía esa baja de temperatura, pero sí era la primera vez que me parecía tan intensa. No le di mucha importancia, atribuí el escalofrío a la fatiga. Después de todo, llevaba más de 10 horas trabajando sin descanso. Fue cuando me agaché para recoger un instrumento que se me había caído al suelo cuando lo sentí. Una mano fría, helada, tocó mi espalda. Fue un roce, apenas un susurro de piel muerta sobre mi bata. Me erguí de inmediato, girando la cabeza con un movimiento tan brusco que casi pierdo el equilibrio. No había nadie. La habitación estaba vacía, solo el cuerpo frente a mí, inerte, y el silencio opresivo que parecía haberse vuelto más denso. A partir de esa noche, todo cambió. Cada vez que tenía que trabajar en esa habitación, sentía la misma mano en mi espalda. No importaba la hora ni la época del año. Podía ser pleno verano y el frío seguiría ahí, como un recordatorio de algo que no alcanzaba a comprender. Empecé a tomar precauciones, incluso intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, que estaba demasiado cansado o que tal vez había dejado que las supersticiones y los rumores que circulaban en el lugar me afectaran. Había escuchado historias de compañeros sobre figuras que se veían de reojo, sobre voces que murmuraban en la penumbra y sobre movimientos en los cuerpos que, aunque estaban clínicamente muertos, parecían desafiar la lógica. Me había reído de esas historias en su momento, convencido de que eran imaginaciones de mentes que pasaban demasiado tiempo rodeadas de cadáveres. Pero ahora, todo aquello que me parecía absurdo comenzó a cobrar sentido. Y con cada noche que pasaba, mi seguridad se desmoronaba un poco más. Un día, después de una larga jornada, me quedé dormido en una de las sillas del cuarto de embalsamamiento. No planeaba hacerlo, pero el agotamiento me venció.
Al despertar, me encontré rodeado de una oscuridad total, con la única luz proveniente de una lámpara parpadeante en la esquina. Fue entonces cuando la sentí de nuevo. Esa mano helada, pero esta vez no en mi espalda. Esta vez la sentí cerrándose sobre mi hombro, con una fuerza que no parecía de este mundo. La presión era tan intensa que me quedé paralizado, incapaz de moverme o de gritar. Podía sentir cada dedo, huesudo y afilado, como si estuviera penetrando a través de mi piel. Quise voltear, quise gritar, pero mi cuerpo no me obedecía. Estaba atrapado en un terror tan profundo que me era imposible reaccionar. La mano soltó mi hombro, y en ese instante recobré el control. Me levanté de golpe, jadeando, con el corazón latiendo como un tambor en mis oídos. Miré alrededor, buscando al responsable de ese toque, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, pero la puerta de la cámara frigorífica, donde guardamos los cuerpos, estaba entreabierta. Estoy seguro de que la había cerrado antes de quedarme dormido. Esa noche, tomé la decisión de que no volvería a trabajar solo, pero a medida que pasaron los días, me di cuenta de que nadie más experimentaba lo mismo. Le pregunté a mis compañeros si alguna vez habían sentido la mano, o el frío, o si habían visto la puerta abierta. Todos me miraron como si estuviera loco. Incluso uno de ellos, un hombre que llevaba en la funeraria casi 20 años, se burló y me dijo que necesitaba vacaciones. Me hicieron sentir que estaba perdiendo la cordura, y tal vez lo estaba. Pasaron semanas en las que, aunque no trabajaba solo, seguía sintiendo la presencia. A veces solo era un escalofrío en la nuca, otras veces un murmullo sordo que parecía salir de las paredes. Una noche, me atreví a quedarme después de que todos se fueran. Sabía que era una locura, pero necesitaba respuestas. Me preparé mentalmente, diciéndome que no había nada de qué temer, que solo eran imaginaciones mías. Empecé a revisar los registros de los cuerpos que habíamos tratado en esa habitación. Llevábamos un archivo detallado de cada caso, con fotos y datos. Me detuve en la ficha del hombre al que estaba arreglando la primera vez que sentí la mano. Aparentemente, había muerto en circunstancias inusuales, el accidente había sido tan violento que su rostro había quedado irreconocible. Pero había algo más. En el informe médico se mencionaba que, al momento del impacto, el hombre había intentado sujetarse del asiento trasero del coche, como si tratara de detener algo. Su cuerpo tenía marcas de uñas, pero lo extraño era que esas marcas no correspondían a sus propias manos. Volví a sentir el frío, pero esta vez no era solo una sensación. Al levantar la vista, vi una figura en el rincón, difusa, casi imperceptible. Sus ojos, dos manchas vacías, me miraban con una intensidad inhumana. Me quedé congelado, incapaz de respirar. La figura se acercó lentamente y entonces vi su rostro, o lo que quedaba de él. Era el hombre del accidente, pero su semblante estaba distorsionado, como si la muerte hubiera tomado posesión de su ser y lo hubiera retorcido hasta hacerle perder cualquier rastro de humanidad. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La figura extendió su brazo, y antes de que pudiera reaccionar, sentí esa misma mano fría sobre mi pecho. El tacto era insoportablemente helado, y una sensación de vacío comenzó a invadirme. Era como si esa mano estuviera robándome algo, algo vital. No sé cuánto tiempo estuve allí, atrapado en su agarre, pero me pareció una eternidad. Finalmente, en un último esfuerzo, logré apartarme. Tropecé hacia la puerta y salí corriendo, dejando atrás la figura que seguía observándome con esos ojos vacíos. Desde esa noche, no volví a trabajar en la funeraria. Renuncié sin dar explicaciones, dejando atrás una vida que creía conocer, pero que ahora me parecía extraña y ajena. He intentado rehacer mi vida, pero el recuerdo de esa noche sigue persiguiéndome. Cada vez que estoy solo, siento esa mano, fría y voraz, como si hubiera dejado una marca invisible en mí, una marca que me recuerda que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar y que, en algún lugar, esa figura sigue esperando el momento para regresar y reclamar lo que no pude escapar del todo. La noche nunca ha vuelto a ser la misma. Lamentos.
Llevo 20 años como embalsamador en una funeraria de Nueva York. Puedo decir sin temor a equivocarme que he visto de todo. Gente que se despide de sus seres queridos con lágrimas sinceras, otros que apenas esconden la impaciencia por terminar el trámite y hasta aquellos que parece que están más aliviados que tristes. Las emociones humanas se muestran de formas tan extrañas en la muerte. Pero, hace una década, viví una experiencia que nunca olvidaré. No es algo que suelo contar, en realidad prefiero callarlo, pero cuando cierro los ojos y me sumerjo en ese silencio sepulcral, vuelvo a escuchar aquellos lamentos. Era una noche fría de noviembre. Recuerdo que el viento ululaba como si quisiera arrastrar las almas hacia algún lugar desconocido. La funeraria estaba casi vacía. Yo me encontraba solo en el sótano, trabajando en un cuerpo que había llegado esa misma tarde. Nada fuera de lo común, una mujer de mediana edad que había fallecido de un infarto. Mientras comenzaba a prepararla, escuché un sonido que me heló la sangre. Un lamento. Venía desde los ductos de ventilación, ese susurro apenas audible pero que se aferraba a mis oídos como un parásito. Me quedé quieto, escuchando, tratando de entender si era mi mente jugando trucos o algo más. Al principio, pensé que el sonido provenía de la calle. La funeraria estaba ubicada en un vecindario antiguo y los ruidos solían colarse a través de las paredes. Pero este sonido era diferente. Parecía provenir de algún rincón oscuro, como si algo se deslizara entre las sombras mismas, buscando ser escuchado pero no descubierto. Dejé de trabajar y me acerqué a la rejilla de ventilación, pegando mi oreja al metal frío. El lamento continuaba, fluctuando, como si estuviera modulando su tono a propósito. Me sentí inquieto, y un escalofrío recorrió mi espalda. Esa noche, no le di demasiada importancia, aunque el sonido permaneció en mi cabeza hasta que terminé mi turno. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que aquellos lamentos se repetían en circunstancias específicas. Solo los escuchaba cuando llegaban ciertos cuerpos, aquellos que parecían haber tenido muertes violentas o repentinas. Los sonidos no eran constantes, pero cuando llegaban, lo hacían con una claridad y una intensidad que era imposible ignorar. Comencé a prestar atención y a hacer notas mentales de los detalles. Una noche, después de que llegó un hombre que había sido víctima de un accidente automovilístico, los lamentos fueron particularmente agudos. Parecían llenos de una desesperación que me erizaba la piel. Observé sus heridas, sus ojos aún abiertos, como si hubieran capturado el último momento de terror antes del impacto. Y ahí, al lado de la mesa de embalsamamiento, sentí algo como una presencia. Algo que no podía ver, pero que sin duda estaba allí, en el ambiente cargado de formaldehído y muerte. Empecé a preguntarme si eran las almas de los muertos las que lamentaban su destino. Sabía que la mayoría de la gente no creería en eso, pero yo estaba convencido. Había algo oscuro e inexplicable en esos sonidos. Consulté a otros embalsamadores, discretamente, sin revelar demasiado. Algunos dijeron que era el estrés del trabajo, otros me miraron con escepticismo, y solo uno, un hombre mayor que ya estaba cerca de jubilarse, me dijo algo que aún resuena en mi mente. Los muertos tienen maneras de comunicarse, hijo, dijo mientras encendía un cigarrillo. A veces, su desesperación se cuela por cualquier grieta. El embalsamamiento es una última oportunidad para que las almas encuentren la paz. Pero no todos la encuentran. Las semanas pasaron y los lamentos continuaron. Empecé a obsesionarme. Llegaba a mi turno con una mezcla de temor y anticipación, como si esperara encontrar algún tipo de respuesta en esos sonidos. Me encontraba cada vez más irritable, incapaz de conciliar el sueño. Cuando cerraba los ojos, escuchaba esos lamentos y cada vez parecían estar más cerca, más insistentes. Finalmente, una noche de diciembre, llegó el cuerpo de una joven que había sido asesinada en circunstancias terribles. Los periódicos hablaban de su muerte como un misterio sin resolver. Mientras preparaba su cuerpo, los lamentos comenzaron, más fuertes que nunca. Eran gritos de angustia, de rabia contenida, y sentí como si el mismo aire en la habitación se volviera pesado, casi opresivo. No pude soportarlo más y decidí investigar de una vez por todas.
Recorrí los pasillos de la funeraria, tratando de localizar el origen de los lamentos. Los ductos de ventilación serpenteaban por el edificio como venas de metal, conectando las habitaciones, pero ninguno parecía ser el origen del sonido. Entonces, noté algo extraño, el sonido parecía venir desde el interior de la pared. Golpeé el panel y sentí un hueco. Con una mezcla de miedo y curiosidad, decidí forzar la apertura. Dentro, encontré un pequeño espacio oculto, una especie de cuarto estrecho cubierto de polvo y telarañas. Había restos de viejas herramientas de embalsamamiento y frascos con etiquetas ilegibles. Y en el centro de ese lugar había un antiguo espejo cubierto por una gruesa capa de suciedad. Cuando lo limpié, mi reflejo me devolvió una mirada que no era mía. Era como si mis ojos hubieran capturado una esencia que no me pertenecía, y por un instante vi un rostro deformado por el dolor y la desesperación. De repente, los lamentos se hicieron ensordecedores. Era como si todas las almas perdidas que alguna vez habían pasado por esa funeraria estuvieran gritando al unísono. Mi cabeza comenzó a doler y sentí que mis piernas flaqueaban. Me vi forzado a salir de ese cuarto, dejando el espejo atrás. Sin embargo, el sonido persistía, siguiendo mis pasos como una sombra invisible que se aferraba a mí. Desde esa noche, nunca volví a ser el mismo. Los lamentos ya no se limitaban al trabajo, los escuchaba en mi casa, en el silencio de la madrugada, en los rincones oscuros de mi mente. Era como si algo se hubiera liberado en ese cuarto, algo que ahora me acompañaba donde quiera que fuera. Han pasado 10 años, y todavía, en algunas noches frías, puedo escuchar esos lamentos. He intentado racionalizarlo, convencerme de que es solo un residuo de mi imaginación, pero sé que no es así. Algo se quedó conmigo aquella noche, algo que nunca podrá descansar en paz, y yo, como el único testigo de su dolor, estoy condenado a escucharlo, en el silencio oscuro y opresivo de la noche.